Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por cantar juntos, alabarte a través de la música, y gracias porque ahora abrimos la Biblia reconociendo, como siempre decimos, su inspiración. Gracias por preservarla, gracias por tenerla en nuestro idioma, gracias por poder abrir, leer, estudiar, predicarla y anhelar también que tu Espíritu la utilice hablando a nuestros corazones, alentándonos, ayudándonos, guiándonos a Cristo también. Rogamos, oh Dios, que nos hables en esta tarde. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguir a Jesús, algo de esto hablamos anoche con los hombres, puede ser que no tenga ningún costo, si se quiere. Si le seguís a tu manera, conforme vos pensás que hay que seguirle, eso de alguna manera tiene un costo de cero, ¿no? Porque no tenés que dejar nada. Tenés que seguir con la misma vida que llevabas, no sé, antes de conocer al Señor. Ser el mismo de siempre, solamente que ahora, bueno, manifestando supuestamente creer en un tal Jesús, ¿no? Él sería como un agregado a tu vida y no la razón por la cual vives. Eso es gratis, por así decirlo, ¿no? Ahora, no tiene ningún costo hoy, pero tendrá un costo en aquel día cuando tengas que presentarte delante de Dios, ¿no? Y qué triste será cuando tus oídos escuchen: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y uno dice, pará, ¿cómo que si yo me congregué y todo, y cómo me hace decir hacedor de maldad? Y Lucas agrega, ayer leímos el pasaje, allí será el lloro, ¿no? El llanto y el crujir de dientes, habla, ¿no? Como haciendo una referencia a algo tremendo. ¿Por qué razón? Bueno, porque le seguiste, pero como dije, a tu manera, no a la suya. Sin embargo, seguirle en sus términos, con sus demandas, no es que te va a costar algo, te va a costar absolutamente todo. Porque las exigencias de Jesús para ser un discípulo son demasiadas altas, ¿no? Tu propia vida, todo lo que amás, Él lo exige todo, ¿no? Dejar esto, dejar lo otro, morir a esto, estar dispuesto a esto, etcétera, ¿no? Pero qué lindo será en aquel día oír: bien, buen siervo y fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Impresionante es el escuchar algo así, ¿no? Hermanos, cuesta seguir al Señor. Cuesta ser fiel al Señor. Uno a veces lo es, pero durante un tiempo, y después ya no, ustedes saben. Pero cuesta terminar la carrera amándole, sirviéndole y viviendo para su gloria. Eso no es algo fácil, ¿no? Muchos arrancaron así, y usted debe conocer a alguien, pero en un punto del camino abandonaron la fidelidad y se volvieron al mundo. Otros, ya casi terminando la carrera, se veía la línea de llegada ahí y se apartaron hacia un costado, ¿no? Hablando de estos últimos, no es que perdieron su salvación, no estoy hablando de eso, sino como que entraron a la salvación, pero como quien pasa por el fuego, ¿no? De una manera que no desearía nadie llegar. Yo siempre pienso y digo, no me gustaría terminar la carrera de esa manera. Apartado de la iglesia del Señor, en resentimiento con los hermanos, enojado con todo el mundo, y en mi caso como que, bueno, estoy bien con Dios. No sería grato llegar a la presencia de esa manera, ¿no? El ideal sería llegar sirviéndole al Señor, estando bien con la iglesia, en lo más ínfimo que uno pueda servir, hacerlo. Y si el Señor nos llama a su presencia, bueno, llegar de esa manera, ¿no? Estando en paz con Él, con la congregación. Ese sería el ideal, es lo que se espera del creyente, terminar con fidelidad. Pero sí también hay muchos que terminaron bien. Y otra vez, probablemente conozcas a alguien que comenzó fiel, siguió fiel y terminó también
fieles. Entraron por la puerta estrecha, la cruz era pesada, sí, pero continuaron fieles, y cuando el Señor los llamó a su presencia, terminaron de la misma manera, fieles. Así deberíamos también nosotros terminar nuestra carrera, ¿no? Pensaba en la muerte del pastor John MacArthur, hace poco tiempo, pastor de Grace Church, por más de 50 años, sirviendo en el mismo lugar. Eso es impresionante. Ahora, no fue fácil también su ministerio, ¿no? Uno a lo mejor no escucha esas cosas, pero él ha contado que tuvo que enfrentar situaciones que lo han querido varias veces llevar a renunciar al pastorado de esa iglesia local. Por ejemplo, la traición de algunos líderes que quisieron derrocarlo del ministerio. Y eso fue tremendo para él. Quería renunciar de alguna manera. Muchos años después, unas 250 personas se fueron de la congregación, guiadas por otros ancianos de la iglesia. Otra vez como una sublevación, algo así, ¿no? Y bueno, eso lo desanimó y como que quiso dejar el ministerio, pero bueno, nadie le dijo que lo dejara, ¿no? Y siguió adelante. Ahora, lo más destacable no son los 50 años de ministerio, sino la fidelidad. Eso es impresionante, tantos años siendo fiel al Señor, fiel doctrinalmente, fiel moralmente, impresionante, fiel al Señor, y el Señor lo llama a su presencia y Él entra de esa manera, ¿no? Eso es impresionante. Ustedes saben, en su funeral fue transmitido en vivo, no es que lo vi, pero vi algunas partes después. Allí uno de sus hijos contaba cuáles fueron las últimas palabras de su papá, de John, ¿no? Y fue una petición de fidelidad. Pastor John le pidió a su hijo que fuera fiel. Impresionante. Se ve que él tenía un concepto muy elevado de la fidelidad al Señor. Quería terminar su carrera de esa manera y de esa manera terminó. Motiva eso, ¿no? Motiva a cada uno de los creyentes. En esta porción que nosotros leímos, hermanos, 2 Timoteo 2, 8 al 13, hay una exhortación a la fidelidad. Ya comenzó esto en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, y continúa básicamente hasta el final. Pablo sabe, hermanos, que la vida cristiana no es fácil. No es fácil tampoco servir al Señor en el ministerio. Satanás, quien tiene sus propios ministros que se visten como ángeles de luz, se levanta con furia tratando de zarandearnos, ¿verdad? De desanimarnos, o por lo menos que mengue nuestra fidelidad, como que le basta eso, ¿no? Y no que permanezcamos fieles al Señor. Por eso la Escritura nos manda a resistirle, no a reprenderle, resistirle, sometiéndonos a Dios. El apóstol Pedro dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y eso es constantemente, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual encontramos en esta carta de parte de Pablo constantes arengas a su hijo en la fe, quien, y entre comillas, probablemente, ¿no? Sin afirmarlo, probablemente estaba de alguna manera queriendo tirar la toalla. Ahora el apóstol Pablo no le anima, no lo alienta en la carne, no le habla con palabras halagüeñas o lisonjas. Dale, Timoteo, que vos sos un campeón, tenés que seguir adelante, que lo mejor está por venir. No hace eso. Hace algo muy importante, digno de imitar el apóstol Pablo. Él lo alienta, pero con verdades profundas en cuanto al Señor Jesús, en cuanto a la Escritura y en cuanto a promesas escatológicas de un reino para aquellos que son fieles. Y esa, hermanos, debe ser la manera en la que nosotros nos alentamos cuando alguien está desanimado. Hay que usar las promesas de las Escrituras, recordar eso, recordar la fidelidad de Dios, bueno, y de esa manera, ¿no? No de una manera superficial, dale que vos sos un hijo de pará, ¿no? Hay que usar la Escritura. Así que, ante las tormentas de la vida, que sí o sí vendrán, las convicciones bíblicas te van a sostener. No tus años en la iglesia, ¿no? No tu labor para el Señor, no lo bien que hiciste las cosas, no tu fidelidad pasada, ¿no? Sino cuán convencido estés que aquello que lees en la Biblia es cierto, lo crees, lo abrazás, te transforma a través de la obra del Espíritu de Dios. Eso te va a sostener con los años y no otra cosa, ¿no? Y esa es la razón por la cual muchos han abandonado la fidelidad. Veamos entonces con la ayuda del Señor, si sufrimos con Él,
también reinaremos con Él, ¿no? He anotado aquí 4 preciosas verdades que nos alientan a permanecer fieles al Señor, ¿no? En primer lugar, notemos la persona y la obra de Jesús como un estímulo a la fidelidad. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bueno, seguimos con el mismo hilo, ¿no? Ya le ha dicho el apóstol Pablo que debe fortalecerse en Cristo Jesús. Y ha puesto algunos ejemplos también. También le dijo que tiene que transmitir la verdad del evangelio a hombres fieles y que debe sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Esto último con 3 ejemplos. Sufrido como un soldado, esforzado como un atleta, perseverante como un labrador. Si lo hace de esa manera, tendrá una preciosa recompensa. Ahora, siguiendo ese mismo hilo de promesa escatológica para el que persevera fielmente, aquí le dice que se acuerde de Jesucristo. Muy interesante decirle esto a un pastor, acordate de Jesucristo, ¿no? Ahora, entendemos que no es un ejercicio mental el que tiene que hacer Timoteo, ¿no? A ver, me acuerdo de Jesucristo, sí, fue un buen hombre, no es esa la idea, tiene que haber algo más, porque eso, ¿en qué le va a ayudar o beneficiar? Más bien es mantenerlo vívido en el corazón como una fuente de ánimo y guía diaria. Es como decir, mantén a Cristo siempre delante de ti. En muchas porciones que se utiliza este verbo, acuérdate, como dice aquí el apóstol Pablo, la idea detrás es sacar alguna lección o recordarlo con el fin de ser movidos a algo. Por ejemplo, acordaos de la mujer de Lot. Hay algo que hay que aprender recordando a esa mujer, ¿no? La idea es prestar atención para no cometer el mismo error. Dejen atrás el mundo y no vuelvan el corazón hacia él. O como se le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No es solamente pensar en su caída, ¿no? Sino arrepentirse, volverse al Señor y hacer algo para levantarse. Es muy parecido a las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 12, versos 2 y 3, aunque no utiliza originalmente el mismo verbo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acá es como que le dijera a Timoteo, acordate de esto, acordate del Señor Jesús, para que, y él cobre ánimo, ¿no? Acá el ministro tiene que acordarse de Jesucristo y particularmente de 2 cosas. Si él las considera, seguramente le va a resultar de mucho ánimo, ¿no? La primera, que Jesucristo es del linaje de David. ¿Cuál es la importancia detrás de esto, no? No sé si alguna vez alentaste a alguien así, acordate de Jesucristo que es del linaje de David, y uno dice, wow, ¿cómo me alentaste? ¿No? Bueno, puede ser una referencia a su humanidad real, descendiente de una línea real, sí, pero humana. Y si hablamos de su humanidad, estamos hablando de su humillación, estamos hablando de sus padecimientos, estamos hablando de la cruz, estamos hablando de la muerte vergonzosa allí. En otras palabras, Pablo le dice, Timoteo, Jesucristo a quien servimos, no fue ajeno al dolor, las limitaciones físicas, ni al rechazo. Vivió en carne todo lo que vos pudieras estar viviendo y lo soportó. Y si Él sufrió, vos también deberías hacerlo. Si Él fue fiel, encuentra estímulo en Él. Porque no es que fue fiel por ser divino, sino que fue tan hombre como vos. Bueno, pensar en la humanidad de Jesús entonces tiene que ser de ánimo para Timoteo. También puede ser alentador pensar en aquel que es del linaje de David, porque Hebreos 2, 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, acuérdate de Jesucristo, que fue tentado y venció, y puede ayudarte en tu tentación. Hermanos, la verdad acerca de la humanidad de Jesucristo también nos tiene que alentar a nosotros. Y Él fue como uno de nosotros, pero Él fue fiel, ¿verdad? Soportó las dificultades y luego el Señor lo exaltó
a la diestra del Padre, ¿no? Así dice la Escritura. Nos tiene que ayudar a nosotros también. Jesús también, hermanos, tuvo enemigos, ustedes saben. Hombres que le hicieron el ministerio imposible, le envidiaban, levantaban falso testimonio, querían verlo derrotado, ponían palos en la rueda, le hacían preguntas capciosas, le acusaban falsamente. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Tiró la toalla? ¿Se hizo la víctima? ¿Buscó conmiseración en los discípulos? No. Leímos en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, la referencia a que Jesús es del linaje de David también implica remembranza a esa esperanza mesiánica de un futuro reino prometido a Israel. En este caso, el mensaje a Timoteo sería: Timoteo, el Jesús a quien servís no solo fue un hombre que sufrió, es el hijo de David, el rey prometido, que un día establecerá su reino en gloria. Así que no temas las pruebas del presente. Estás sirviendo a un rey vencedor. Tened por cierto, Romanos 8, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una conexión, hermanos, entre sufrimiento presente y gloria futura, que tanto permea en este capítulo, ¿no? Pablo siempre está pensando en lo que viene después del sufrimiento. Por eso titulé así, ¿no? Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Ese es el mensaje central que Pablo le está comunicando a Timoteo con el fin de animarlo, que sufra las penalidades del ministerio, porque luego de eso hay una recompensa, ¿verdad? Por todo lo que él soportó. Lo segundo que debería recordar Timoteo es que Jesucristo resucitó de los muertos. Es cierto, Jesús fue humillado, padeció, lo colgaron en una cruz horrible, pero la historia no termina ahí. La resurrección validó que Jesús era el Hijo de Dios. ¿No tienen algunas citas? Romanos 1, 3 y 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Validó también su obra redentora, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Validó también su victoria sobre el pecado, Hebreos 9:26, sobre Satanás, Colosenses 2:15, y sobre la misma muerte, 1 Corintios 15:55. Es decir, fue una victoria total de Jesucristo, después de haber sido humillado. Entonces, el mensaje a Timoteo es: acuérdate que el Jesús a quien servís no quedó en la tumba, fue resucitado y vive hoy con poder y gloria. Cuando seas tentado a creer que todo parece perderse, recordá que tu Señor venció la muerte y su resurrección garantiza que ningún sufrimiento tuyo es en vano y que un día vos también vivirás y reinarás con él. En palabras sencillas, Timoteo, la victoria viene después del padecimiento. Aguantate el parche, como quien dice, ¿no? Como dice Gordon Fee, aquel que conquistó a la muerte por medio de su resurrección te fortalecerá para que perseveres en tu tarea. ¿Cuánto implica entonces acordarse de Jesucristo, ¿no? Como dije, no solamente un mero ejercicio mental. ¿Y qué ánimo nos infunde también a nosotros los creyentes de hoy? En tiempos de tentación a tirar la toalla, tiempos de desánimo, cuando el ministerio pesa, hay que acordarse de Jesucristo, humano y divino, humillado pero victorioso, muerto pero resucitado, el Rey que vendrá otra vez y su galardón consigo, ¿no? Es volver al fundamento de nuestra fe. Esto. Como empezamos, ahí está la fuente de nuestro ánimo. No es volver al Evangelio. A veces pensamos, necesitamos hacer algo extraordinario para encontrar ánimo. Necesito algo especial. Necesito hacer un retiro espiritual en las montañas y encontrar quién soy yo. Algo así, no sé. O a veces pensamos, ¿en qué será que estoy fallando yo? Que me toca vivir un desánimo.
Lo que necesitamos es esto, hermanos, refugiarnos, vivir, contemplar a aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros, fue muerto y resucitado, a Jesucristo. En la práctica puede implicar meditar en la persona de Jesús, estudiar sus atributos divinos, Dios, también hombre, conocer sus mandamientos para andar como Él anduvo. Pero necesitamos conocer a Jesús. Y es verdad, a veces pensamos que necesitamos ánimo y buscamos en diferentes fuentes, ¿no? Como que es insuficiente lo que tengo acá. Hay que acordarse de Jesucristo. Ahí vas a encontrar ánimo. El que verdaderamente necesitas, ¿no? Ahora, la segunda verdad que nos anima a ser fieles es que, aunque suframos, la palabra de Dios permanece libre. Noten el versículo 9, volviendo a 2 Timoteo 2, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el cual se refiere a lo anterior, ¿no? Hay que mirar hacia atrás, al Evangelio. Por causa de la predicación del Evangelio es que el apóstol está en prisión, como si hubiera cometido algún delito de malhechor. Y eso podría ser causa de desánimo. Sin embargo, por decirlo de alguna manera, la satisfacción de Pablo en la prisión es que la palabra de Dios no está presa y no se puede encadenar, sino que está libre y haciendo todas las cosas que Dios quiere que haga, ¿no? En su primer encarcelamiento, ustedes saben, el final de Hechos 28, él está encadenado junto a un soldado y aprovechó esas oportunidades para hablar del Evangelio a otros. Y todo parece indicar que algunos llegaron al conocimiento de la verdad. Cuando finaliza la carta a los filipenses, los de la casa de César mandan saludos a la iglesia, la cual implicaría que algunos se convirtieron, ¿no? Pueden ser soldados, pueden ser algunos funcionarios que estaban con el César. En este segundo encarcelamiento más severo, probablemente Pablo esté encadenado a un muro y no a un soldado, ¿no? Es un momento más difícil para él. Pero de todas maneras, sabe que la palabra de Dios no puede ser frenada. Por más que el mensajero esté en prisión, la palabra saldrá por algún lugar porque no se le puede poner cadenas. ¿No dice eso Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se cuenta que Voltaire, no sé si estoy pronunciando bien el nombre este, filósofo francés y ateo, dijo: 100 años después de mi muerte, el cristianismo y la Biblia serán eliminados de la existencia y del pasado histórico. Sin embargo, según algunas fuentes, parecen confiables, por eso las cito, tan solo 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova compró la casa y la imprenta de Voltaire para producir grandes cantidades de libros, precisamente Biblias. Más tarde la imprenta llegó a ser la sede central de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. No tenía razón este hombre, ¿no? No se podía encadenar la palabra. Ahora, el punto de Pablo no hace referencia específicamente al libro físico, ¿no? Sino a la palabra de Dios transmitida. Si se quemaran todas las Biblias del mundo, no tuviéramos ningún libro, ni siquiera tuviéramos acceso a la digital, de alguna manera Dios nos haría llegar su palabra. Y eso es lo que tiene que animar a Timoteo. Los propósitos de Dios no pueden ser frenados, sería el mensaje. Ni las cárceles, ni las dificultades, ni la misma muerte puede detener los propósitos de Dios. Él tiene que anclarse, nosotros también, en lo que Dios dice y hace con su palabra. Y Él, su palabra, revela que si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A lo mejor
Pienso que Timoteo se desanimaba viendo al apóstol Pablo en prisión, ¿no? Es más que seguro, él es su mentor. Podría llegar a pensar que al final no tuvo mucho sentido su esfuerzo. Pero Pablo dice, momentito Timoteo, no importa que el mensajero esté en cadenas, el mensaje no lo está y eso es lo importante. Dios sigue llevando a cabo su obra, el evangelio no está encadenado, así que ánimo. Para nosotros también, hermanos, debe ser esta una preciosa verdad que nos alienta a permanecer fieles. Dios cumplirá todo aquello que prometió. Otra vez Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto tiene que resultar en ánimo para nosotros. Primeramente creer el texto, ¿no? Luego predicarla a otros, compartirla, sabiendo que el poder reside en el mensaje y no en nosotros. Y puede hacer libres a aquellos que se encuentran en esclavitud, ¿no? Eso debemos creer. La tercera verdad que nos anima a ser fieles es que aún nuestro sufrimiento el Señor lo utiliza para sus propósitos, ¿no? Versículo 10, volviendo a 2 Timoteo 2. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, ¿no? Cuando Pablo dice algo, en este caso, soportar las penalidades, sufrir por causa del Señor, del Evangelio, no es para alardear de que él es un superhombre, ¿no? Sino para que resultar de ejemplo a lo que Timoteo tiene que hacer. Decir sufro y soporto es decirle a Timoteo sufrí y soportar. Y lo que soporta Pablo tiene como causa a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. Como saben, esto ha sido causa de debate por siglos, ¿no? Leer aquí escogidos. De hecho, he leído de algunos comentaristas que prefieren traducir pueblo escogido. Pero no es lo que está diciendo el texto, ¿no? Está hablando de escogidos. Hombres que fueron escogidos para salvación. No quiero detenerme mucho en esto, no debo hacerlo tampoco porque no es el énfasis del mensaje. Pero es interesante que un escogido para salvación, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, también tenga que escuchar el Evangelio. Pablo dice, para que obtengan la salvación. Bueno, porque es así. La gracia siempre es compañera de la fe, ¿no? Van juntas, no se separan. Y se necesitan ambas cosas para que se concrete la salvación. Otra vez a los romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, como alguien dijo, Pablo no sufre sin sentido. Él acepta el dolor como parte del plan de Dios para que otros sean alcanzados para la salvación. El sufrimiento del siervo no es estéril, sino instrumental. Dios lo usa para edificar a los escogidos y avanzar el Evangelio. Ahora, lo difícil para nosotros al interpretar esta porción, ¿no?, es dar en la tecla del por qué Pablo asociaba sus sufrimientos como beneficios para otros. Es lo que está diciendo acá Timoteo. Pero noten estos otros pasajes. Yo lo voy a ir leyendo. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese es un pasaje difícil, ¿no? 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Notan como que Pablo siempre asocia sus sufrimientos como bien para otra gente? ¿Y cuál era el beneficio que la gente obtenía de que Pablo estuviera sufriendo? ¿Alguien aporta?
San Pablo fue bastante sostenido por el pensamiento de que su trabajo y sufrimiento fueron, en la providencia de Dios, beneficiosos para otros. Seguramente es así, pero aún no contesta la pregunta, ¿por qué Pablo asociaba sus sufrimientos como beneficios para otros? Como por ejemplo en este pasaje, obtener la salvación. Bueno, creo que la respuesta probablemente vaya en la dirección de Filipenses 1:12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En ese pasaje claramente se nos dice cuáles fueron los frutos de los padecimientos de Pablo, ¿no? Progreso del Evangelio, llegando a rincones nunca pensados, y ánimo para los hermanos que a lo mejor estaban acobardados por la persecución. En nuestra porción de 2 Timoteo pienso que es igual. Su encarcelamiento contribuirá al progreso del Evangelio y por lo tanto a la salvación de los escogidos. ¿De qué maneras? Bueno, aparte de las cartas que surgen desde la prisión, que bendecirán a las iglesias por los siglos de los siglos, la fidelidad del apóstol Pablo será una fuente de ánimo para muchas generaciones. Cuando lees de un hombre que fue fiel a pesar de todo, eso te tiene que animar. Y eso es lo que le tiene que pasar también a Timoteo. Pero hay más. La seriedad con la que Pablo se tomó los asuntos del reino y el evangelio a pesar de lo que sufrió. Eso te anima. Yo no puedo tirar la toalla. Si este hombre, mirá, padeció mucho más que yo y ahí está fiel. También su sufrimiento se convierte en una herramienta de formación y edificación para la iglesia. Una obra que continúa salvando y edificando hasta hoy, ¿no? En resumen, Dios transforma su prisión en testimonio, enseñanza, edificación y ejemplo para la iglesia. Por eso Timoteo y todos los Timoteos del mundo, ¿no?, incluyéndote a vos, a mí, a lo mejor están batallando con el desánimo y a punto de tirar la toalla de la fidelidad. Debemos saber que aún nuestro sufrimiento al Señor le sirve para sus propósitos. No es que los interrumpen. A lo mejor nosotros no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero otros están siendo animados al vernos perseverar a pesar de cómo nos va. La próxima generación, nuestros hijos, suelen ver y absorber de nosotros cómo respondemos ante las presiones. ¿Y qué impacto tiene el Evangelio para nosotros? De una manera impresionante. Te vas a dar cuenta, no tanto las palabras, está bien eso. Ustedes saben, los hijos se manejan más por lo que ven. Si te ven perseverar en medio del sufrimiento, si te ven fieles al Señor, eso va a impactar profundamente en ellos, ¿no? Podés estar edificando sus vidas con solamente ser fiel, enseñándoles a no sucumbir ante las presiones, enseñándoles que la fidelidad al Señor es más importante que nuestra comodidad, enseñándoles que vale la pena padecer por el Evangelio. Pero si te ven que tirás la toalla, va a decir, el Evangelio no es serio y Cristo no vale la pena. Acá mi papá abandonó todo. No le impacta eso. Mejor dicho, le impacta de manera negativa. Es así, mis queridos hermanos. Así que deberíamos soportar, que es el mensaje principal a Timoteo. Soporta las penalidades, sé fiel ahora, luego viene la recompensa. La cuarta verdad y última que nos anima a ser fieles es justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? La fidelidad tiene una recompensa futura, queridos hermanos. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando estudiamos la primera carta a Timoteo, ahí explicamos un poco qué es esto de palabra fiel, ¿no?
Pablo la menciona 5 veces y todas las veces en las cartas pastorales. Si estoy bien, 3 veces en la primera carta, una aquí y una también en la carta a Tito, ¿no? La idea es básicamente una afirmación digna de confianza. Eso es palabra fiel. Una declaración absolutamente cierta. Es como si Pablo dijera, lo que voy a decir ahora es totalmente seguro. Podés apoyarte en esto sin dudar. Y cita estrofas de lo que podría ser un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, ¿verdad? O una pequeña confesión de fe que circulaba ya entre los creyentes. De hecho, como lo leen, es un tanto poético, ¿no? Pero revela acá verdades profundas y alentadoras. Hay dos pares en el poema. El primer par tiene que ver con quienes permanecen fieles. El segundo, con los que se vuelven infieles. Y a lo mejor escribe de esta manera para que sea fácil de recordar, ¿no? Ese era uno de los propósitos de escribir de esa manera. Ahora, hay un pensamiento principal en toda la estrofa. Fidelidad a Cristo y firmeza aún en medio de la persecución. Es recompensada y la infidelidad es castigada. Ahora hay una cosa que tenemos que entender antes de avanzar. Pablo no está hablando aquí de cielo o infierno. No lo está haciendo. No está hablando de ganar o perder la salvación, sino más bien de reinar o no reinar, galardón o pérdida. Ese es el propósito. Ahora, es cierto que Jesús dijo algo muy parecido a la cita de Pablo. De hecho, utiliza la misma palabra. Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Mateo 10:33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es la misma palabra griega esta que utiliza aquí Jesús como Pablo de negar. Pero se trata de diferentes contextos, hermanos. No están hablando de lo mismo. Jesús está advirtiendo sobre la negación que evidencia incredulidad. Para esos hay condenación. Pablo advierte sobre la negación que impide reinar con Cristo en un sentido de galardón, pero no necesariamente excluye la vida eterna. Es una diferencia bastante grande. No está diciéndole a Timoteo que la timidez, la cobardía temporal o evitar el sufrimiento lo excluirá del cielo. No. De hecho, le dice que si nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Verdad? Nuestra seguridad entonces descansa no en nuestras obras, no en nuestra fidelidad, no en nuestra perseverancia, sino en la fidelidad de Cristo de cumplir su promesa, cual nadie nos arrebatará de su mano, ¿no? El tema es acá animar a que Timoteo permanezca fiel, porque eso tiene recompensa. En el caso de que llegara ese punto en el que uno tiene que morir por causa del Evangelio, lo haga confiando en la promesa de que viviremos con el Señor. Ahora, lo más cercano en nuestro contexto al sufrimiento puede ser, no sé, algún sufrimiento por causa de la fe, burlas, rechazo o etiquetas. Algunos me han contado que por ahí sus compañeros se burlan por su fe y porque quiere guardar ciertos principios morales de la Escritura. Alguien quiere guardarse puro en castidad para el matrimonio, ustedes saben, otros se burlan, y eso es lo que sucede. Pero vale la pena ser fieles. Eso glorifica a Dios y le honra de una manera impresionante, ¿no? Pero aún dentro de la misma iglesia del Señor, puede que padezcamos algo si permaneces radical en los asuntos esenciales de fe y conducta. Pero no hay que sucumbir, hermanos. Hay que ser fieles. Cueste lo que cueste, ¿no? Muy alentador también la última línea de la estrofa. Él permanece fiel. Porque, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo conmigo? En muchas ocasiones nosotros le hemos fallado al Señor. Y hemos sido infieles. A lo mejor de una manera escandalosa también como Pedro, ¿no? Por alguna razón injustificable,
le deshonramos al Señor. Pecando contra Él, ignorando sus mandamientos, deshonrando el Evangelio con nuestra conducta o apartándonos de la iglesia. Pero qué ánimo brinda, ¿no? Saber que Él ha sido inamovible, ha permanecido fiel. Gracias a Dios por eso. Él no puede negarse a sí mismo. Es un atributo de Dios, ¿no? Si se negara a sí mismo, dejaría de ser Dios. Ahora, esto no es una excusa para pecar o vivir como mundanos, ¿no? Total, Él está ahí y permanece fiel, no. Más bien esto debería motivarnos a la fidelidad. También recordar que cuando no lo hemos sido, podemos encontrar en el Señor brazos restauradores, ¿no? Es cierto, Pedro le negó de una manera escandalosa al Señor. 3 veces, juró, maldijo, hizo un desastre. Pero no estaba el dedo acusador del Señor, ¿verdad? ¿Qué hiciste? No. Estaba los brazos restauradores, porque Él es fiel. No puede negarse a sí mismo. Hay que ser fieles, queridos hermanos. Hay que ser fieles. Y el Señor nos ayuda a ser fieles, ¿no? Hay que serlo. Déjenme unos últimos pensamientos. Recapitulando los puntos, ¿no? Primero, hay que mirar al Señor, hay que recordarle, como decía Pablo al comienzo, ¿no? A medida que van pasando los años, ves a muchos que abandonan la fidelidad al Señor, ¿no? Claro que sí, muchos hay. Pero sí, este hermano era fielísimo, y ahora ya no, se apartó. Ya casi no asisten a las reuniones. Algunos se apartaron totalmente, no testifican a otros, no tienen compromisos serios con la iglesia local. Y eso refleja en gran manera, hermanos, lo que piensan del Señor, su relación con Él y su grado de fidelidad. Nadie se atrevería a afirmar que está siendo fiel al Señor cuando su relación con la iglesia, el cuerpo del Señor, es casi inexistente, ¿no? Eso es autoengañarse. No, yo con el Señor estoy bien, yo soy fiel al Señor. La iglesia es un termómetro que marca tu fidelidad para con el Señor, ¿sí? No se puede separar la cabeza del cuerpo. No se separa a Cristo de la iglesia. Pero quiero exhortarte a mirar al Señor. Él es fiel. Porque si uno se va a detener a mirar a los hermanos, acá no queda ninguno. ¿Qué están haciendo? ¿O qué no están haciendo? ¿En qué están fallando? Te vas a desanimar enseguida y vas a dejar de ser fiel. Estás mirando donde no corresponde. Por eso Pablo anima a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Ni siquiera acordate de Esteban, que él murió siendo apiedrado y murió fiel. Acordate de él. De Jesucristo. Ahí hay que mirar, no a otro lugar, ¿no? Y ahí está la clave para permanecer en fidelidad. Y sé fiel, aunque otros no lo sean. La fidelidad, hermanos, a Dios no depende de las circunstancias ni de la conducta de otros. Miremos a Pablo, solo y en prisión. ¿Y sus amigos? Al finalizar la carta dice que le dejaron solo. Pero le miramos a él y es un hombre fiel. Fiel al Señor. Miremos a Cristo, abandonado por sus amigos, humillado injustamente. Fiel a Dios también, ¿no? Ahí hay que mirar. Aunque otros fallen, Dios permanece fiel. Por eso, cuando muchos abandonan la fidelidad, necesitamos volver a mirar a Cristo, sostenernos en su ejemplo y recordar que si sufrimos, también reinaremos con Él. Segundo, adoptemos una perspectiva más bíblica del sufrimiento y las penalidades. Veámoslo no como una obra de Satanás, no como un Walí, no, nada de esas cosas. Veámoslo como oportunidades. Los tiempos de sufrimiento son oportunidades para que nuestra fidelidad sea pulida y seamos mejores, ¿no? Así como el fuego revela la pureza del material, también los sufrimientos por causa de Cristo revelarán el grado de nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Además, vimos también que el sufrimiento puede resultar en una poderosa herramienta que el Señor va a utilizar para la salvación de otros, o fortalecer el ánimo, o estimular
a la fidelidad. De toda situación, hermanos, que vivamos, buena o mala, Dios puede ser glorificado y nosotros desafiados. Hay que ser fieles. Hay que continuar fieles y terminar la carrera también fieles, ¿no? Que el Señor nos ayude. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por desafiarnos con la Escritura. Necesitamos, oh Dios, tu gracia. Somos tan frágiles. Con qué facilidad miramos hacia diferentes costados. Ayúdanos a mirar a nuestro Señor Jesucristo, acordarnos de